Que comience nuestro amigo Uribe, que haga su exposición y después entonces hablaremos nosotros que estamos presentes. Así que muy buenos días, muchas gracias y vamos a escuchar a Uribe. Entonces vamos a empezar. Buenos días a todos. Yo creo que es un placer enorme, ¿no? Yo creo que lo primero que pasa, y no puede ser de una cosa más bonita, más coincidente, es que en torno a la décima y a la figura de Naborí, precisamente articulado por la estrofa del pueblo cubano, en 2022 conmemore 5 centenarios líricos, 5 centenarios poéticos. Yo creo que es una cosa justiciera que hay que empezar por ponderarla. O sea, en orden cronológico, el primero de los nacidos y de los poetas que de alguna manera a la décima le sirve de bandera, a la décima le sirve de vehículo de pensamiento y de sentimiento, es precisamente Modesto Sangil, un poeta de ascendencia canaria, nace el 16 de junio, precisamente del año 92, el 22 vive en Canarias, a los 8 años viene para Cuba, se asienta primeramente en Jarahueca, después se traslada a Yaguajay hasta que definitivamente se asienta en Ciudad Ávila. Y bueno, lo que se diga de Modesto Sangil es poco también, aunque sea un poeta de poca trascendencia en términos nacionales. Yo creo que ponderarlo siempre es justo, porque es el último poeta, incluso nacido en Canarias, el último poeta vivo que nos quedó. Muere a los 96 años, es una larga vida, y es importante que se le tribute también a la figura de Modesto Sangil, compañero como los otros tantos que festejan de alguna manera esta conmemoración. El segundo caso es precisamente Adolfo Martí Fuentes. Yo creo que del mismo modo que se homenajeó a la figura de Naborí, a la figura de Caridda, yo creo que se debió tener en cuenta también por su importancia Adolfo Martí en términos institucionales. Adolfo nace el 22 de junio, por todos sabido en el Ferrol, alrededor del punto, viene a salvar la décima también en un momento dado, en un momento que la décima había caído en una suerte de bache, y Adolfo se aparece con alrededor del punto en 1971, bueno, cuando gana el premio 26 de julio, y yo creo que a partir de Adolfo Martí la décima, a través de este propio certamen, la décima es otra. Ya habían hecho lo suyo Naborí, se mantenían de manera consolidada Naborí, Rafael Rubiera y básicamente Francisco Riverón Hernández. Creo que fueron los 3 puntos más altos en la décima, lo que se considera o se reconoce, quizás no tan justamente, pero como el movimiento de una décima popular en Cuba, y estos 3 puntales son los que vienen a consolidar la décima, pero a posteriori se viene a sumar a Adolfo Martí Fuentes, cuando, como les decía, ya en la década del 70, la décima cae en una especie de espacio vacío y el tema campesino se hace, digamos, cae en una especie de enfermedad y en una especie de punto temático bastante poco gustado y bastante poco acogido por la crítica general. Y se aparece Adolfo Martí. Después viene cronológicamente Caridda Oliver Laura, quien también cultiva la décima y quien también lo hace de una manera magistral, más allá de la poetisa que fue, más allá de lo grande que fue. 6 de julio nace Caridda. Yo creo que hablar de Caridda es importante siempre. Yo creo que decir que tuvo la desgracia para la décima, y con todo el respeto que puede merecer Benito Estrada Fernández, yo creo que a mi juicio debió ser el premio el año en que compite con Tú Eres Mañana, porque lo que favorece, en mi opinión modesta, a Benito Estrada es el hecho de que la temática que aborda en el libro presentado, y para suerte de los lectores y para suerte de la décima, los 2 poemarios, los 2 decimarios están publicados juntos y la gente, el lector, sacará sus propias conclusiones. Pero Benito Estrada, ingeniosa e inteligentemente, se aparece abordando la temática de Angola, de la guerra de Angola, y eso yo creo que fue un punto decisivo, con todo el respeto, para que el jurado, muy prestigioso por cierto, se dedicara o se decidiera a otorgarle el premio a Benito Estrada y no a Caridda. Yo creo que en este caso perdió la décima, y lo digo con todo el cariño, pero a la vez con toda la objetividad que me caracteriza, porque yo creo que Caridda sí, ese año mereció el premio sin duda, pero cosas que pasan en la literatura, y ahí está el tiempo y ahí está la obra. Inmediatamente después viene Rafael Rubiera García, el otro gran puntal, un poeta nacido en Jaruco, pero que se radica en Madruga durante toda su vida. Es el de muerte más precoz, el de muerte más temprana. Rubiera muere a los 64 años,
es un poeta que en 1956 publica un libro fundamental, militante comunista, al igual que Naborí, amigo íntimo de Naborí. Rubiera, cuando publica Sílabas de Agua en el año 56, yo creo que pone un librazo en manos de los lectores y, sobre todo, consolida y ratifica ese primer paso de avance que había dado Naborí ya desde los años 40 en la evolución antropológica, en la renovación antropológica que experimenta la décima en Cuba. Yo creo que lo que fue un caso aislado en un momento determinado a partir de Trópico de Eugenio Florid, lo que fue un caso aislado a partir de La Zafra de Agustín Acosta, o de un libro fundamental que muy pocas veces se menciona, publicado en 1947, que se llama Plasmas Alucinantes, de Cecilio Sarret, un poeta del centro del país. Es un libro muy interesante y que merece mucha mayor atención por parte de la crítica. Yo creo que Naborí viene a sistematizarlo, y ahí está el gran mérito, en mi opinión, de la obra de Naborí, porque Naborí viene a fortalecer, junto con un grupo de poetas, una tradición iniciada en el siglo XIX por Plácido y Poveda, que es una tradición de escritores repentistas. Plácido y Poveda inician una tradición, la consolidan, la fortalecen, y de manera contundente, de manera que está más que demostrada por el tiempo, por la tradición incluso, y Naborí es el que de manera consciente viene a fortalecer esta tradición. Es precisamente Naborí quien último nace de todos estos poetas centenarios. O sea, Naborí, para todos es sabido que nace el 30 de septiembre del año 22, para todos es sabido lo que representa para la décima en Cuba, pero en lo que supera, en mi opinión, a Rubiera y a Riverón, que en este caso son los puntales de la décima en Cuba, junto con él, lo que más le aporta desde el punto de vista de lo consciente, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista del atrevimiento incluso formal, y que no se quedan solo en el ámbito de la décima como estructura, sino que cultivan todas las otras modalidades poéticas, es en la conciencia escritural que asumen. Yo creo que Naborí lo hace de una manera más clara, de una manera más consciente, de una manera más cernida, y ahí está su gran mérito como poeta en general. Naborí va evolucionando en el tiempo, la oportunidad y la conciencia, porque también es una cuestión de atrevimiento, es una cuestión de previsión, el hecho de estudiarse desde bien temprano con las máximas figuras, con los máximos intelectuales de la cultura cubana, y dígase Marinelo, dígase Mañás, dígase Mirta Aguirre, y ahí es donde empieza a crecer Naborí. Ahí es donde Naborí establece una altura diferente que lo marca en una generación, una promoción de improvisadores en Cuba que se había quedado de alguna manera retrasada. Siempre he dicho que el primer gran improvisador cubano del siglo XX es Patricio Lastra, un poeta de la salud conocido como el rey de los pensamientos, que ya en los años 20 empieza a dar que hacer. Inmediatamente viene una generación muy grande de poetas improvisadores, que está capitaneada, en mi opinión, por Pedro Guerra. Pedro Guerra es un poeta que nació aquí en La Habana, precisamente, cosa muy curiosa, porque no era muy dado, con excepción de Naborí, un grupo de poetas que lo acompañaron en este perímetro de Guanabacoa, San Miguel del Padrón. Pedro Guerra nace, pero inmediatamente se traslada también a lo que era la Habana Campo, conocida por todo el mundo. Y Pedro Guerra era un genio de la improvisación, un poeta temerario, y los pocos poetas que se atrevían a darle cara, a plantarle cara en el escenario, eran precisamente Naborí, Justo Vega y Marichal. Eran muy pocos, pero Naborí enseguida toma el punto de avance, y es precisamente por eso que la décima crece en Cuba. Es como una levadura de conocimiento, es como una levadura de riesgos formales, de riesgos antropológicos, incluso de riesgos lingüísticos, el que asume Naborí. Están sus primeras décimas, ya no solo en la escritura, sino también en la improvisación. Charito Cirón, en su autobiografía, tempranamente lo reconoce, o sea, acepta que Naborí era un adelantado de su tiempo. Se sabe que Naborí bebe del neopopularismo español, se sabe que Lorca lo influye de manera rotunda, y Miguel Hernández y muchos de los otros poetas que acompañaron a esta generación del 27 y a sus sucedáneos, pero es Naborí precisamente a quien le toca ser el abanderado de esta gran promoción de poetas. Pero Naborí no se detiene, Naborí sigue siendo el gran poeta cubano. Ahí está la controversia del siglo, con sus 5 temas en el año 55, como un hecho que, por cuestionado que pueda aparecer en un momento dado, es el gran suceso repentístico cubano del siglo XX. Es donde se aborda de una manera diferente las 5 temáticas que se abordaron, las 3 en San Antonio de los Baños, en el Círculo de Artesanos, y las 2 en Campo Armada, y es Naborí precisamente el protagonista con Angelito Valiente, porque como gran mérito quizás para Naborí también hay que asumir que en torno a su figura se nuclearon las figuras más valiosas de la improvisación en Cuba, y gracias a que Naborí, Riverón, el propio Rubiera
se dedicaron a no se conformaron con el micrófono, sino también se volcaron a la pluma, lograron que la gran mayoría de los grandes improvisadores cubanos no solo tuvieran la pretensión, más allá de las limitaciones que tuvieran, no solo tuvieran la inquietud de improvisar, sino que crecieran también desde el punto de vista estético y que también se preocuparan por dejar una obra escrita. Y son muchos los que pudieran mencionarse, pero yo creo que hablar de Nabori es hablar de la décima cubana. Yo creo que hablar de Nabori es hablar del gran poeta que fue y no solo el gran decimista, porque su soneto último, y estoy pensando en los sonetos que publica en Con tus ojos míos, estoy pensando en una parte consciente del crepúsculo, pero estoy pensando en un libro fundamental que estoy seguro que Virgilio y Pegles coinciden conmigo en este sentido, uno de los poemarios más importantes que se ha publicado en Cuba, Entre y perdone usted. Yo creo que es un libro fundamental. Yo creo que encasillar a Nabori como decimista se me antoja reduccionista, o sea, hay que ver a Nabori como un gran poeta. No en balde le fue entregado, en virtud de todos sus méritos, el Premio Nacional de Literatura, primer poeta de ascendencia popular, que no poeta popular, que obtiene este lauro, y yo creo que eso dice mucho de lo que ha ganado la décima y de lo que ha tenido la décima y de lo que ha merecido el indio Nabori como gran poeta cubano, porque no solo hay que hablar de Nabori como un gran poeta cubano, sino como un gran poeta de la lengua, un gran poeta de la lengua que lo fue sin duda alguna. El mérito todo para Nabori, la felicitación eterna para su obra y el cariño de estos tres amigos que en un momento determinado tuvimos la fortuna de estrechar su abrazo y contar con su amistad. Gracias a todos, y no sé si quieren o tienen alguna cosa que preguntar, alguna duda, y aquí estamos para eso. Bueno, Rubí, se me olvidó decirle que es un extraordinario conocedor de la improvisación cubana, de los improvisadores, de la historia de la improvisación, tan borrada en el siglo XIX y casi borrada, si no es por personas como él, que rescaten en el siglo XX. Ha hecho una bella exposición que ubica muy bien a Nabori en el medio de esa enorme parafernalia de improvisadores cubanos que tuvimos en el siglo XX. Vamos a ceder la palabra inmediatamente a nuestro querido Pegles, Pedro González, y Pegles va a hacer su exposición acerca del festejado Nabori. Gracias, Virgilio. Buenos días a todos. Nabori para mí, decididamente, es un hombre convocatoria. Lo digo en presente porque, como todos sabemos, es de esas criaturas de las cuales hablar en pasado es cuando menos inexacto. Yo decía en el panel anterior que se hizo en la Sala Villena de la UNIAC como parte de la Feria del Libro, yo decía que Nabori había sido, era y es un seductor también. Seductor en el sentido de la convocatoria para empeños nobles, acepción que todavía la academia no reconoce, pero los académicos tendrán que reconocer en algún momento, porque ya seducción no es solo la movilización para fines turbios, como de alguna manera recoge el diccionario de la academia, sino que también ya por el uso se emplea para fines nobles. Seductor como fue, decía yo en aquel entonces, como lo fue figuras también de una dimensión mucho mayor históricamente, como el caso de Bolívar, José Martí, Fidel. Son personas que tienen el don de movilizar, que tienen el don de convocar, que tienen el don de seducir para fines y empeños de bien común. ¿Por qué en el caso de Nabori es un hombre convocatorio? Pienso que en él se dan, hemos hablado muchas veces de su generosidad, su buen carácter, la familiaridad que lo rodeó siempre, pero hay algo más, y es que en el caso de Nabori se sintetizaron dos virtudes muy importantes para la capacidad de convocatoria. Primero que todo, esa brillantez precoz de su talento, demostrado fehacientemente. Ya se sabe que empezó de niño improvisando, pero para mí
y me parece que para Fidelito también, porque se nos ha hecho muy recurrente la 10ª que el viejo improvisó teniendo 13 años en la zona natal, y vale la pena volver a decir aquí esa 10ª, teniendo 13 años, tuvo que enfrentarse a un contrincante veterano que a lo que atinó fue empezar a burlarse de la indumentaria del muchacho que estaban cantando con él. Y en un momento determinado, Nabori, con esos 13 años que tenía, le respondió: viste tú, seda y encaje, y diril 100 y casimir, que a mí me basta vestir la etiqueta del lenguaje. De mi calzado y mi traje te burlas, porque no has visto que más pobre vistió Cristo con un clavo en cada palma. ¿Acaso me has visto el alma para saber cómo visto? Y esa brillantez temprana estaba además aderezada por una humildad no solo en el vestir y en el calzar, no solo en el indumentario, no solo en el contexto familiar en que se desarrolló, sino que esa humildad llegaba a formar parte de su propia personalidad. Es decir, es no solamente aceptar la humildad con que se vive, sino ser orgulloso de la humildad con que se vive. De manera que esa simbiosis de virtudes, pienso yo que son el punto de partida para esa capacidad de convocatoria que a mi modo de ver tiene Jesús Horta Ruiz y que nos acompaña en todo este tiempo y que se mantiene en este momento. Y se mantendrá por siempre porque es una figura eterna. Como me dijo el recientemente fallecido Jorge Lozano en un episodio de salud lamentable, cuando falleció Nabori, me dijo: ahora Nabori es inmortal, y si hay un cielo y alguien recibe a los que llegan, allá arriba no puede recibirlo otra persona que no sea José Martí. Y es que esa es otra característica, la martianidad del indio Nabori, que está presente en muchísimas cosas y que está presente también en su capacidad de convocatoria, en su capacidad de solución. Hay que recordar que fue Nabori, junto con Pepe Ramírez y un grupo de figuras más de la cultura cubana, quienes sedujeron, para seguir empleando el verbo heréticamente, sedujeron a las autoridades culturales en Las Tunas para la creación en los años 60 de la Jornada Cucalambiana, jornada que ya es hoy la fiesta de la 10ª cubana en todas sus vertientes, de ese complejo artístico-literario que es la 10ª cubana, que a veces se nos escapa el hecho de que es un complejo artístico-literario, y que ya en este momento anda por cerca de 60 encuentros. Esta jornada próxima va a ser la 50 y pico, ya la tengo perdida la cuenta. Pero es el fundador, la figura, no decir el autor intelectual para no emplear un término que está acuñado de otro modo en nuestra historia, pero sí uno de los promotores, de los convocantes, de los que condujeron a buen término la iniciativa de crear una jornada cucalambiana en Las Tunas para dar fe del lugar donde nació y se desarrolló la figura más emblemática del decimismo cubano del siglo XIX, que fue Juan Cristóbal Nápoles Fajardo. De allá para acá, Nabori estuvo en numerosos emprendimientos que todos conocemos de un modo u otro, y en lo que a mí respecta, ya más cerca en el tiempo, cuando nosotros fuimos a hablarle a Nabori en su casa de la intención de crear un grupo a la 10ª, la existencia de una peña semanal en Alamar, en la biblioteca de Alamar, que tenía una propensión muy cotidiana con la 10ª, o muy cariñosa con la 10ª, y la creación de una agrupación de poetas decimistas ahí, él enseguida se manifestó
de una manera muy entusiasta y estimuladora. Y como me decía Fidelito, no, ya el viejo estaba con 20 años otra vez montado arriba del carro de una proyección estética nueva, cultural nueva, y se fue para allá, para la mar, junto con Eloína, 2, 3 veces. Ya el viejo no veía, era una etapa en que ya no tenía visión, y sin embargo compartió con nosotros allá en La Peña. En una de las oportunidades incluso almorzamos juntos allá en lo que era la pizzería de la zona 1, que ya no existe. Y un poquito más para acá en el tiempo, después de la creación en el 2000 del Grupo A la Décima, en el año 2005 asistió en mayo a San Miguel del Padrón, en lo que lamentablemente no podíamos suponer los que estábamos ahí, fue su última visita al territorio que lo vio nacer, San Miguel del Padrón, aunque ya sabemos que esa finca se disputa su pertenencia por razones históricas a Guanabacoa y San Miguel del Padrón, pero territorialmente en este momento es jurisdicción del municipio de San Miguel del Padrón. Y ahí se creó la filial del Grupo A la Décima con la presencia de Naborí, es decir, es una filial que tiene la gran alegría de haber sido fundada con la presencia de su autor más venerado. Es la filial que conduce cada año el concurso de décima en glosa indio Naborí, hasta donde yo sé, el único certamen en que se compite glosando versos del autor de Viajera Peninsular. En otro sentido también, Naborí, siendo él un autor que prefirió siempre, en el caso de la décima, el formato convencional de la estrofa, no tuvo ningún reparo en aceptar, y más que aceptar, estimular la experimentación formal que muchos creadores nos acercamos a él para compartir con él aquellas experimentaciones que, como sabemos, ya hoy no son experimentaciones, ya hoy son una parte integrante del caudal de forma, de expresión, de instrumento que tiene la décima escrita para expresarse, y que incluso dan lugar en este momento ya a consideraciones en el sentido de si ya eso es décima o no lo es. Y me parece que eso no es lo más importante, lo importante es que haya opiniones diversas, incluso eso es positivo, que haya opiniones diversas en torno a ese tipo de fenómeno, que está ahí presente y que matiza una buena parte de la obra escrita en décima desde los años 90 para acá. Naborí fue un entusiasta en todos esos sentidos, y todo esto lo hacía y participaba de esta movilización del espíritu en los que lo rodeaban, los que acudían a él. Lo hacía sin estridencia, porque también con Martí era un practicante de aquel acerto martiano de que las cosas buenas hay que hacerlas sin llamar al mundo para que lo vea uno pasar. Y decía Martí, se es bueno porque sí, y porque allá adentro se siente como un gusto cuando se ha hecho un bien o se ha dicho algo útil a los demás. Eso es mejor que ser príncipe, ser útil. Y en ese mismo sentido quiero terminar con un poema mío dedicado a él, un tributo muy especial a su presencia, ya no digo a su memoria, que es un poema en tres estrofas enlazadas, que glosa libremente aspectos de la obra de Naborí, que tuve la dicha de escribirlo en el tiempo en que el viejo estaba vivo y pude hacerle a él la primera lectura de este poema, y que él le agradó, tuvo el cariño de recibirlo con placer. Verán por el texto que hay referencias a distintos momentos, distintas zonas de la obra de Naborí. Hay referencias a entre el reloj y los espejos, hay referencias a la secuencia de sonetos para un lugar consciente del crepúsculo.
en que Naborí daba un paso hacia el mundo de la poesía conversacional, o sea que Naborí se convertía también en un poeta coloquial, si no es que lo era ya en el medio de sus extraordinarias décimas y su etapa como un gran improvisador. La ceguera, su enfermedad diabética y su cada vez menor posibilidad de dominar al público que tenía delante, porque para él fue muy dolorosa la pérdida de la visión, lo llevaron a cada vez ser un cantor, menos un cantor y cada vez más un poeta de libros, un poeta que iba publicando gradualmente libros que llegaron a ser verdaderamente extraordinarios. En Matanza estábamos hablando de Naborí y me di cuenta que yo usaba muchas veces la palabra extraordinario. Es que no hay un poeta en la tradición cubana que haya dado de la manera tan extraordinaria que le dio Naborí el paso entre la oralidad y la escritura, que hiciera converger estas dos líneas creativas de la poesía cubana, que son campos distintos y que deben ser estudiados y analizados de manera distinta, porque no es lo mismo la oralidad que la escritura. No le podemos pedir a un poeta oral que cumpla la literaturidad que va a cumplir la poesía escrita y convertida en obra literaria. Naborí, sin haber conocido la Cristeva y sin haber conocido a los grandes teóricos de la literaturidad, dio ese salto ya en la década del 50, dio el paso de convergencia entre la poesía escrita y la poesía oral. Eso es un paso muy importante dentro de la poesía cubana. Cuando a Naborí se le dio en el año 96 el Premio Nacional de Literatura, 95 el Premio Nacional de Literatura, se estaba reconociendo no solo a Naborí, estaba reconociendo a la mejor tradición de la décima cubana que venía desde antes del Cucalambé. Tú mencionaste a Poveda, el Poveda improvisador, el poeta del pueblo cubano, como él le gustaba ser llamado, pero la gran poesía cubana que comenzó como tradición indetenible en el siglo XVIII, quizás alrededor de la toma de La Habana por los ingleses, esa décima que nunca se ha parado en la tradición lírica cubana, encontró en Naborí una extraordinaria convergencia que había tenido ya en el Cucalambé en el siglo XIX, pero el Cucalambé, en lugar de influir en la poesía escrita, había sobre todo influido en la poesía oral y se hizo una poesía cucalambiana prácticamente hasta la llegada de Naborí, en que comenzó a hacerse una poesía, llamémosle de algún modo naboriana, aunque podía decirse justobequiana, podía decírsele de muchos otros maravillosos nombres de extraordinarios improvisadores. Algunos no dieron el paso que dio Naborí hacia la trascendencia escrita, como por ejemplo Charito Cidrón, uno de los extraordinarios poetas del siglo XX cubano, y digo poetas no solo oral, sino uno de los extraordinarios poetas del siglo XX cubano. Naborí estaba en ese equipo, en el equipo de los que bateaban duro con la décima en la década del 40 y del 50, los que llegaron a la revolución con una fuerte fama nacional, con un gran reconocimiento del pueblo cubano, y por allí ellos siguieron y Naborí tuvo que apartarse debido a su enfermedad, y a que además Naborí comenzó a comprender que él podía hacer un aporte mayor. Allí vinieron los grandes libros de Naborí, allí vinieron uno tras otro los libros de Naborí, que llegaron a ser extraordinarios hasta el final de su vida, hasta Con tus ojos míos, por ejemplo. Allí está otro Naborí, allí está el Naborí, el tercer Naborí, Naborí improvisador, el Naborí poeta social y el Naborí poeta lírico. Naborí además cumplió en la tradición de la poesía social cubana, que ya tenía en Navarro Luna y que ya tenían otros poetas extraordinarios, fuertes en el propio Nicolás Guillén, que escribió el más extraordinario poeta social
político de la lengua española, dedicado a la muerte de un líder azucarero, el gran elegía Jesús Menéndez. Ya esa fuerte tradición de poesía política y de poesía social la asume Naborí con una fuerza tremenda, con el 1 de enero, con la marcha triunfal del ejército rebelde, con los poemas clandestinos de la década del 50 y con los poemas de saludo y de, más que saludo, de incorporación a la revolución cubana. Ahí hay un Naborí también extraordinario, también de gran ejecutoria. Por lo tanto, con Naborí no podemos ver solamente al gran decimista, tenemos que ver al gran poeta de la poesía social. Se ligó a los notables poetas sociales cubanos, civil en un Agustín Acosta en el año 27, social en el Navarro Luna de los años 30 o en el Regino Pedroso de nosotros. Allí, que a esa tradición también se sumó Naborí, pero no se sumó como una voz más, sino que se sumó como un horcón, como esos horcones de la casa de campo campesina, que sin el cual no está en el centro de la casa, sin el cual sin ese horcón se caería el techo de la poesía política y de la poesía civil y de la poesía social cubana. Y luego está el poeta lírico extraordinario que fue Naborí, al que al fin, mucho después de los cubanos la poesía, vino a reconocer Cinto Vitier como uno de los poetas decidores de la tradición lírica cubana, aunque no lo reconoció los cubanos la poesía. Por fin Vitier tuvo la inteligencia de sí reconocer el alto valor de la poesía lírica de Naborí. Y esa liga que hay en la obra de Naborí es la que lo hace trascendente, y es la que hace que su centenario no pueda de ningún modo pasar inadvertido en el pueblo cubano. Voy a cerrar con una anécdota que la he hecho muchas veces, pero que me parece una anécdota que homenajea a Naborí de una forma también excepcional. Cuando murió me avisaron, fui corriendo para irme a la funeraria, me monté en un taxi, me pedí al taxista, por favor, acérqueme a la funeraria de acá. El hombre me miró y me dijo, se le ha muerto un familiar. Le dije, es que voy al funeral del niño Naborí. El hombre dio un golpe en el timón y dijo, se murió Naborí. Me parece uno de los grandes homenajes populares del pueblo de Cuba a ese extraordinario hombre. Todavía me hizo de aquella escena de aquel hombre taxista que a lo mejor cantaba décima, que a lo mejor amaba la décima profundamente y que se dio una sorprendida extraordinaria por la muerte de Naborí. Uno de los homenajes más hermosos que he encontrado yo a un poeta de Cuba. Muchas gracias. Yo quería decir, porque hay un detalle que me surge a partir de tu intervención, ¿no? Porque hay un Naborí que es el que vertebra, el que articula esos tres Naboríes que hacía referencia, ¿no? Yo creo que es un detalle importantísimo que no hemos hablado de él. Está el Naborí que desde bien temprano tenía una inquietud de superación y lo demuestra cuando con solo 23 años le hace un prólogo interior a su Taberna de Riverón. Pero es el propio Naborí que después se traduce en periodista, investigador, con un libro fundamental para comprender la evolución de la décima en Cuba, que es décima y folclore. Yo creo que nadie que quiera, más allá de sus estudios que son muy puntuales, de lo que ha hecho Alexis, de lo que ha hecho Bailey, yo creo que hay que tener a mano siempre décima y folclore. Es un libro que toda una época la retrata, todo el movimiento republicano desde la décima en Cuba y del siglo XIX. Yo creo que Naborí lo retrata de una manera muy exacta, de una manera cronológicamente muy bien exhaustiva, y siempre que se habla del Naborí hay que hablar de ese Naborí que es el que en definitiva yo creo que forma al Naborí grande, al Naborí que hemos hecho referencia, que es el Naborí que investigó hasta su propia consumación como poeta, es el Naborí inquieto, el Naborí estudioso, y ahí yo creo que siempre va a tener una vigencia total para la poesía y oral improvisada de este país. Un cronista de tu tiempo, cuando salga la poesía completa de Naborí, ahí veremos ya, sin duda alguna, no solo el gran poeta, sino también el cronista de su tiempo. Bueno, muchas gracias y pasamos al otro. Ahora venimos con el segundo momento de este panel, que después ya, como anunció Vigilio, va a culminar con la presentación de la controversia del siglo. Vamos a invitar a Madruri, Marilena Escuil, a Gerardo Barceló
y a Fidelito, que Antonio, para este momento que va a anteceder a la presentación también de la controversia del siglo, un libro que hemos hecho en grupo por la Colección Sur para este festival. Bueno, aunque yo soy el que va a cerrar el coloquio, esta parte, quiero presentar a los dos amigos que están, no sin antes agradecer una vez más a los organizadores del Festival de Poesía, en este caso a Alex y a Karen. Igual, una vez más, agradecer la hospitalidad de la Casa del Alma, de la dirección de la Casa del Alma, que siempre acoge todo lo que tenga o que ver directa o indirectamente con el indio laborista. Yo doy las gracias personalmente. Entonces, me acompaña Gerardo, que es el director de la cátedra Jesús Horta Ruiz Indio Naborí en la Universidad de las Ciencias Pedagógicas, una cátedra que viene haciendo un trabajo sumamente riguroso con relación a la vida y obra de ese que con mucho amor todos llamamos el indio, y al mismo tiempo a la derecha, no porque ella sea de derecha, porque no lo es, pero a la derecha está María Eugenia, nuestra querida Maruli, que fue durante mucho tiempo parte de la familia, durante mucho tiempo fue la asistente personal del indio. Digamos que ese era estaba tipificado así, para llamarle de alguna manera en las nomenclaturas que existían en el Ministerio de Cultura. Pero Maruli fue una muy cercana investigadora de la obra del indio, muy profunda. Tal vez fue la mejor editora que tuvo el indio en muchos años, fue la mejor compiladora que tuvo el indio durante muchos años. De la mano de Maruli incluso logró reunir una parte de la poesía del indio que estaba un tanto dispersa, que es la poesía de amor, muy importante. Es decir, en Maruli hay un pilar. Cuando se habla del indio Naborí en Maruli, no se puede hacer un coloquio que trate sobre la vida y obra de este poeta sin que Maruli esté presente. Para ella todo mi reconocimiento y todo mi amor. Vamos a empezar. Gerardo primero, Maruli después y cierro yo. Bueno, le agradezco la posibilidad de traer la experiencia, toda una experiencia académica. Realmente un buen día me sorprendieron la dirección de la universidad, la rectoría, combinándome a que yo armara una cátedra honorífica para el estudio de una personalidad de la cultura, una personalidad clave de la cultura, además un gran poeta, un escritor. Era la primera cátedra que se iba a abrir. En este sentido había otras cátedras, pero ninguna estaba dedicada a un creador, y bueno, me tocó la suerte que me dieran la tarea y más o menos la hemos ido desarrollando con pandemia y todo. Hoy día nosotros tenemos un trabajo bastante sólido. Aquí me acompañan algunos compañeros de la universidad que saben que no vienen. Y hay muchas cátedras, pero todo el mundo viene arriba de la cátedra de Jesús Horta Ruiz de Indio Naborí. Nosotros creo que a esto ha contribuido las actividades que hemos hecho, que son poco convencionales, como se merece la obra de Indio Naborí. Y bueno, a fin de cuentas,
Hoy día estamos esperando la acreditación de la universidad y la dirección de la universidad determinó, todo el mundo sabe una acreditación, la dirección universitaria determinó que para la parte de lo que eran las cátedras, que ya casi tiene 4 años, y si la suerte nos acompaña el 30 de septiembre de este año estaremos haciendo una gran actividad como se merece el Indio Navajo. Voy entonces a lo que nos tiene, a lo que nos ha traído Dios aquí. Y voy a hablar de algunas cuestiones me han antecedido 3 personalidades, uno de ellos un amigo mío, el doctor Virgilio, pero que indiscutiblemente han trazado un mapa de lo que es el Indio. Y bueno, me ha sido grato ver que los 3 casos han coincidido con una idea que se sabe que no maneja, y es la idea de que el indio no puede verse exclusivamente como un poeta popular, y el indio a la vez un poeta popular, un hombre que enalteció la poesía popular como tantos otros, como Riverón, que ha mencionado, como Chanillo, y también un poeta popular. Entonces, voy a leer una pequeña reseña que traigo aquí para no agobiarme. Creo que es mejor así. Jesús Sontaro, conocido en el ámbito intelectual cubano como el Indio Navajo, es un poeta con carrera sui generis, de extracción humilde campesina en un país donde el analfabetismo señoreaba por nuestros campos. Se construyó prácticamente de manera autodidacta, mediante lecturas probablemente dispersas, un universo cultural que considero que no ha sido lo suficientemente divulgado. En la Cuba de hoy, donde por todas partes nacen como las verdes palmas a las que cantó Navajo las escuelas, donde no hay una sola comunidad urbana o rural que no se ilumine como un centro de enseñanza gratuito, donde la legislación de la nación establece en sus marcos legales la enseñanza obligatoria hasta 9 grados, algo que como es cotidiano para nosotros a veces ni lo consideramos. Donde el analfabetismo se radicó hace 60 años, donde cada quien tiene derecho a estudiar por las más diversas vías una carrera universitaria. No es fácil imaginar cómo en una república que desde su inicio había traicionado el pensamiento de nuestro apóstol de una Cuba con todo y para el bien de todos, un humilde campesino pudiera llegar a construirse una cultura como la que hizo gala a lo largo de su fructífera vida el Indio Navajo. Nacido el 30 de septiembre de 1922, nuestra universidad ha venido celebrando de muy diversas maneras y actividades su próximo centenario. El universo cultural del poeta no podía ser otro que de la cultura popular campesina, la improvisación, la visión del paisaje rural y, por supuesto, desde la estrofa nacional, la 10ª, Pineda, iniciando un capítulo muy personal de superación que lo haría saltar, según nuestro criterio de ciclista improvisador, a hombre de una cultura académica, rigurosa, pero con una cualidad que nos dio a todos los que lo conocimos personalmente como una lección de vida, una humildad sin límites. Quizá esta cualidad haya sido una de las causas por las cuales hemos visto muy justamente consultar al indio como un poeta puramente popular o exclusivamente popular. Claro que la denominación no tiene nada de penosa, pero en su caso nos parece injusta y expresa el desconocimiento sobre una obra construida desde la más rigurosa cultura. No es menos cierto que su etapa repentista ha dejado una huella, una leyenda, al referirse a la figura entre nosotros los cubanos. No podemos olvidar que en el capitalismo cubano, donde la situación económica era terrible, donde el grueso de la nación no pensaba en términos de cultura, sino en resolver los problemas más acuciantes y urgentes de la vida cotidiana, él, junto a otro poeta legendario, Angelito Valiente, fueron capaces de llenar un estadio de interesados testigos de un espectáculo que no se ha vuelto a repetir en nuestro país y que ha sido denominado como la controversia del siglo. Esto de llenar un espacio de interesados en la poesía de Cuba de hoy no sería nada excepcional probablemente, pero en los 50 o
de los intereses de las personas de Aragón, me parece que es un acto cultural sin paralelo. En la controversia del siglo XX, los dos poetas en un diálogo cuyo antecedente más cercano y notable desde su impacto cultural pudiera considerarse la controversia entre Martín Fierro con el Moreno, en una rayada en la que ambos personajes dan sus visiones sobre algunos de los temas más entrañables de la vida del hombre. Martín Fierro, del argentino José Hernández, texto que recogió como ninguno con la esencia del alma rural argentina, legitimó como clásica para la humanidad la tradición valladolesca culta del Río de la Plata. Otro tanto hicieron Montaño y Benito Valiente en esa emblemática controversia del siglo. En ella, al estilo de los cantores cultos, no podemos olvidar a Juan Coronel, Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, los populares cubanos, se abordaron temas y asuntos más entrañables e incluso hasta los más complejos de la naturaleza abstracta, por los que cada uno de los poetas dio sus puntos de vista de ellos, en un estadio repleto de personas conocido en la época como campo armado. La fructífera obra de Naborí le ha servido para convertirse en el renovador de la décima en Cuba, no solo oral, sino también escrito. Y como muy bien ha expresado el intelectual español Marcelino Travero, la obra de Ortagüez constituye un ejemplo paradigmático en la historia de la literatura de interinfluencia entre la escritura y la oralidad. Veamos algunos ejemplos. En la segunda parte del Martín Fierro, soltó José Hernández como una muestra representativa de la vida del gaucho, coloca en su obra la imagen de una supuesta fallada, o sea, un duelo de improvisadores, compuesto por ingenuidad y preguntas de respuesta sobre temas filosóficos y abstractos. Entre el protagonista Martín Fierro y su oponente, un personaje llamado el Moreno, en la que se establecerá un contrapunto sobre temas filosóficos y abstractos. Veamos un ejemplo. En una de las partes de la fallada, Fierro pide al Moreno, que se ha mostrado brillante improvisador, dando respuesta a sus más delirantes desafíos, que le diga de dónde sale la moda. Responde el Moreno: a pregunta tan oscura trataré de responder, aunque es mucho pretender de un pobre negro de Francia, mas conocer su ignorancia es principio de saber. Habla el pájaro en los aires que cruza por donde quiera, y si al fin de su carrera se asiente en alguna rama, con su alegre canto llama a su alegre compañero. La fiera ama en su guarida, de la que es rey y señor, allí lanza con furor esos bramidos que espantan, porque las fieras no cantan, las fieras braman de amor. Ama en el fondo del mar el pez de lindo color, ama el hombre con ardor, ama todo cuanto vive, de Dios vida se recibe, y donde hay vida, hay amor. Improvisó Naborí en la controversia del siglo, también sobre temas bien abstractos y entrañables para el hombre, la solución poética y hermosa. Dirá Naborí sobre el tema del amor. Para que con nuestra huella se torne cristal el lobo, hay que amarlo todo, desde el gusano a la estrella. La fulminante centella se hará un suave esplendor, la espina se hará una flor, el erial se hará una huerta, cuando no quede una puerta cerrada para el amor. Y sobre la muerte dice lo siguiente: la muerte es casi cariño, dulce descanso y consuelo, cuando se pose en un pelo que el dolor pintó de armiño. Pero la muerte de un niño, fin de sonrisa y pureza, algo soldado que empieza los fragores del combate, parece un disparate cruel de la naturaleza. Y esta décima, que voy a leer a continuación, parece escrita para hoy mismo. Paz, corazones humanos, hoy que el hombre furibundo tiene la muerte del mundo como un juguete en las manos, se envenenan océanos con una bomba homicida que puede con su embestida no dejar en el planeta ni siquiera una silueta vaga de lo que es la vida. Me parecen evidentes las relaciones de Ortagüez con la tendencia neopopularista de la lírica de la lengua. Pienso que su obra puede emparentarse, como se ha dicho aquí también, con la de otro de los grandes clásicos, Federico García Lorca, que a partir de un proceso similar sometió el romance entendido como estrofa popular y al mundo rural español de las primeras décadas del siglo pasado, el canon de la vanguardia poética de los 20, proceso similar.
han emprendido contra Amorí en su conocidísima controversia y en su obra en general. Pero ya la temática de la muerte tenía un sólido precedente jurídico anterior que había sido profusamente cultivado por el poeta en una multiplicidad de aristas y ilusiones que trataremos de ilustrar muy brevemente. Tránsito que llega desde la primaria décima hasta una poesía de madurez conceptual que muestra la grandeza de un escritor que ha sido muchos poetas a la vez, popular, culto, político, divino, intérprete de los mejores valores y sentimientos de los hombres y las más caras esperanzas de la nación que lo vio vivir. Veamos algunos ejemplos seleccionados de su poesía llena de autenticidad, como en este caso el dolor por la novia campesina muerta en desalojo íntimo, en desalojo íntimo. Compay, qué triste está el río, como solloza la palma, para siempre murió el agua del Guateque en el Bohío, aquella que en el Bajío expulsó mi amarga suerte, un día se quedó inerte y yo no sé en qué carreta se me fue por la secreta guardarraya de la muerte. Y al referirse a la décima, a pesar de que la que más se usa, la que más se ha promovido esta famosa definición de décima, ¿verdad? Pero él tiene esta obra que a mí también me pareció muy interesante y muy digna de divulgarse, escrita en el año 40, dice lo siguiente: desde entonces el Guajiro te prendió al pecho angustiado y 8 sílabas le han dado la medida de un suspiro. Te hospedas en su retiro, lo alientas en sus labores, verificas sus dolores y eres hecha madrigal de sus tímidos amores. Yo desde niño te llevo del brazo como una esposa, guajirita lastimosa con hambre del mundo nuevo, incubaste como un huevo desde que en la sillería, junto al arroyo sonoro, como una botija de oro, encontré la fuerza. Llega la revolución en el año 59 y con el advenimiento de la nueva vanguardia en Cuba, encontramos en su vertiente política a Oscar Ruiz con otros poetas, partidarios decisivos del proceso que acababa de terminar la sangrienta dictadura de Batista y se preparaba para saltar el cielo. Encontramos a Naborí, decidido cantor de la revolución, su desposar y luchas, junto a Nicolás Guillén, Felipe Rodríguez, Juan Marinero, Manuel Navarro Luna, José Zacarías Talet, entre muchos otros. Será poeta decididamente comprometido con el proceso revolucionario, cronista de las transformaciones y el devenir histórico de la nación. De uno de esos momentos es su poema sobre la invasión mercenaria de Girón, que está en lo más entrañable, en lo más profundo del imaginario nacional. Me refiero a su elegía de los zapaticos blancos, de la que ofrecemos un breve fragmento. Vengo allá de la Siena, del redimido pantano, traigo un manojo de anécdotas profundas que se me entraron por el tronco de la sangre hasta la raíz del llanto. Oídme la historia triste de los zapaticos blancos. Nemesia, flor carbonera, creció con los pies descalzos, hasta rompía las piedras con las piedras de sus caídas, pero siempre tuvo un sueño de unos zapaticos blancos. Ya los creía imposible, los veía tan lejanos. Un día llegó a la ciénaga algo nuevo, inesperado, algo que llevó la luz a los viejos bosques náuticos. Era la revolución, era el sol de Fidel Castro. Sobre su casa guajira volaban curiosos pájaros, eran los aviones yanquis, eran buitres mercenarios. Nemesia vio caer muerta a la madre, vio sangrando a sus hermanitos, vio un huracán de disparos agujereando los límites de sus zapaticos blancos. Pasemos finalmente a los poemas compuestos en un momento muy difícil de su vida, cuando ya ha perdido la visión. Cultiva el soneto con la perfección de los clásicos y con una expresión íntima que resulta por momentos sobrecogedora. Lo que queda ampliamente demostrado en un libro que se está presentando aquí, una parte consciente del Crepúsculo, que recoge 10 de sus mejores ejemplos del cultivo de ese tropo, como pienso puede apreciarse en el soneto que más me gusta, el soneto número 10 de 1979.
vendrá mi muerte ciega para el llanto, me llevará, y el mundo en que he vivido se olvidará de mí, pero no tanto como yo mismo, que seré el olvido. Olvidaré a mis muertos y a mi canto, olvidaré tu amor siempre encendido, olvidaré a mis hijos y el encanto de nuestra casa con valor tenido. Olvidaré al amigo que más quiero, olvidaré a los héroes que venero, olvidaré las palmas que despiden al sol, olvidaré toda la historia. No me duele morir, y que me olvide, sino morir, no tener memoria. Pues como demuestra esta actividad mañanera, el poeta se equivocó, no ha sido olvidado. El poeta jamás será olvidado. Muchas gracias. Buenos días. Primero, quiero agradecer al comité organizador de este evento, a Ale, a Karen, por invitarme, felicitar a mis compañeros que me han precedido al hablar de Naborí. Siempre digo que cualquier cubano puede hablar de Indio. Hay tantas anécdotas sobre Naborí porque logró lo mayor, ¿no? Confundirse con la creación popular y estar entre los más humildes. Y que el ser humano fuera siempre lo primero. Yo recuerdo cada vez que me acerco al indio, que siempre lo veo conmigo, tengo en mi cartera de siempre una foto de él, porque el indio era un cubano, esa autenticidad lo hacía grandioso. Y recuerdo un aforismo de nuestro apóstol al decir: la sencillez es la grandeza. Creo que eso define así tan simple a nuestro indio Naborí, como a él le gustaba que lo llamaran, ¿no? Porque bueno, siempre estuvo a favor del necesitado, a punto de anécdotas como a veces toda esa etapa que me tocó vivir al lado de él, que para mí no fue un trabajo, para mí fue un regalo de la vida, fue un privilegio. Cuando Abel me llamó en el año 97 para un poco organizar toda su obra, yo estaba trabajando en el Centro Provincial de Atención a Casas de Cultura como especialista. Me dijo: una tarea bien difícil porque trabajar como un poeta y con las características de Naborí, una personalidad, era muy difícil, muy difícil. Además en su casa, una persona ciega, pero la familia me acogió con tanto amor. Esta misma presentación que me ha hecho Fride, que creo que no me lo merezco, simplemente yo hice mi trabajo, lo hice con tanta dedicación, con tanto amor, que me sentí como parte de ellos, ¿no? Aquí está Suchi también, su hijo, que pudiera estar sentado aquí entre nosotros y hacer muchas anécdotas. Aquí está Zulema, que me ayudó tanto a la hora de reflexionar, pero bueno, tengo que mencionar a una persona que fue clave en todo este trabajo, en todos estos años que yo con tanto amor he compartido con ellos, y que siempre digo que la familia naboriana es mi familia también, y es Eloína Pérez. Yo pienso que hay un Naborí porque hubo detrás de él una Eloína Pérez, y a cada vez que se hable del indio hay que hablar de Eloína. Increíblemente una mujer que no pasó por una universidad, fue la mujer más crítica y que más analizó la obra. Incluso cuando yo hacía algún trabajo, alguna investigación, algún prólogo de sus libros, a la primera persona que se me enseñaba no era Naborí, era Eloína. Eloína tenía era algo tan especial a la hora de decir: me quita esto, o pon esto, o esto es así, porque creo que fue la conocedora mayor de la obra del indio, pero conocedora también en toda su vida, en toda su espiritualidad, porque yo compartía con el indio toda la mañana. Él me esperaba desde las 9 de la mañana sentado en un sillón y empezábamos a trabajar. Incluso pasaban cosas muy interesantes, como decirme, llegaba, había que leerle, como una persona ciega, y de momento tenía que leerle 20 páginas con una paciencia, porque bueno, era el indio, y yo como les comento, lo hacía con tremendo amor, porque se lo merecía, ¿no? Pero al final no tenía noción, que quizás no recordaba que había leído 20 páginas, y me decía: me lo puedes volver a leer. Entonces era curioso, pero ¿quién le decía a Naborí que no leeríamos nuevamente esas 20 páginas? Y yo, para allá, a leerle nuevamente las 20 páginas al indio, porque es que realmente se lo merecía. Era un hombre tan bueno, era un hombre que cuando las personas llegaban a la casa, me decían: fíjate, quien sea, van a venir a leernos poemas, y no podemos decirle que eso no sirve, que eso que ha escrito, que eso no sirve, tenemos que decirle que es muy bueno. Y esa hora, allí lo que se me decía, imagínense ustedes, desde el campesino más humilde, pero que no sabía nada de literatura, hasta el más sabio, porque por ahí
que le decía, usted escribe muy bien, tiene que continuar escribiendo, vamos a leer. Él le daba algunas recetas de libros que le decía, tiene que leer, que no deje de hacer eso, pero jamás, nunca nadie allí se le prendió, a nadie se le cortó la sala para que no siguiera escribiendo. Y entonces eso me hizo ver la vida, por eso les digo que es un privilegio, porque me hizo ver la vida de otra manera, de una forma más sencilla, de valorar realmente la vida en su concepto de lo que es el hombre, ¿no? Somos carne, somos espíritu, y cuando Karen me llamó para esta actividad, yo dije, bueno, mis compañeros que van a hablar son sabios, porque además cualquier cubano, como les digo, puede hablar del indio, y van a hablar de lo que quizás todos conocen. Creo que no me equivoqué a la hora de pensar que era lo que iba a traer para aquí, porque si no me hubiese repetido y no quería repetir. El pueblo de Cuba está viviendo momentos muy dolorosos, primero con lo de Saratoga, la situación ahora del bloqueo que tenemos, ahora vamos a tener problemas de luz, problemas de eléctrico. Entonces Nabori me decía que el reír era necesario para vivir. Yo siempre he sido una persona muy positiva en la vida, y yo les aconsejo que ante los momentos que estamos viviendo tenemos que ser resilientes, tenemos que tratar de seguir viviendo, tenemos que ver la vida con color y ver la vida de otra forma y pensar que hay un camino luminoso y que vamos a seguir adelante, que vamos a triunfar, que todo esto va a pasar y que vamos a mejorar. Pero para eso tenemos que estar unidos, tenemos que tener fe en el hombre, como tenía Nabori, fe en la vida. Y eso fue lo que realmente me enseñó. Por eso les digo que es un privilegio. Yo no he querido venir a dar un conversatorio con características de charlas, de conferencias, sino un poco reflexionar con ustedes, porque, como les comento, que quiero traerles hoy un poco la alegría, ¿no? Tuve la dicha de alguna manera, los compañeros anteriores y ahora compañeros, ustedes han hablado de esas tres vertientes líricas del indio. Cuando fue propuesto a Príncipe de Asturias, una de las cosas que se puso en la convocatoria fue precisamente esas tres vertientes, o sea, la poesía campesina, intimista social, el ensayista, que la gente olvida. Me alegro que creo que Guridi mencionó lo de ese folclore y no solo, libros también de ensayos latinoamericanos, o sea, el ensayista, que fue el indio Nabori, nuestra poesía folclórica, y también el improvisador, del cual nunca renegó. Eso es muy importante, ese poeta improvisador, del que siempre estuvo orgulloso, porque de ahí su nombre indio Nabori, el indio más humilde de nuestros aborígenes, a favor de los indios y de los naboríes, como siempre con los pobres de la tierra. En el año 2004 yo pude preparar esta pequeña antología de epigramas de Juan Claro, porque en su archivo habíamos encontrado, después que ya habíamos trabajado mucho tipo de poesía, como la antología Cristal de Aumento, este mismo proyecto de los 10 sonetos de una parte consciente del crepúsculo, la poesía de amor, Héroes de Tres Tiempos, que después Alex hizo una edición aquí, primero la editamos en España y después aquí preparamos, ¿te acuerdas, Alex, que lo presentamos allá en Unión? La poesía de amor de Nabori, que es preciosa. Hay un poema que él siempre me pedía, que deja ver si la memoria, porque no lo tengo escrito, él me decía, no, ese poema quiero que siempre lo digas tú. Imagínense, la doctora Ortiz en una ocasión me dijo, es que cuando Nabori dice un poema, ya detrás de Nabori no hay quien diga un poema, porque es que tenía una voz tan potente, una manera de decir los poemas que no era posible. Y entonces siempre, cuando nos vemos por diferentes lugares de todo el país, ¿no?, a actividades, siempre me decía, di tú ese poema, que es La luna no está sola, en su antología Cristal de Aumento, dice, los hombres aprendieron con los gatos el secreto de amar a la luz de la luna. Los gatos no se esconden en los oscuros sótanos para hacerse el amor, saltan veloces a los techos, al paraíso de los pechos, cuando la luna ovírica manzana sensualiza la noche y el deseo maulla como una pena que osara o un gozo que gimiera. Los hombres de estos tiempos ya no vinculan el amor terrestre a los misterios de la luna, porque la luna no está sola, desdeñada, olvidada por los amantes de la tierra. Los gatos son sin duda los últimos románticos. Entonces un hombre que fue capaz de moverse entre lo popular, o sea, entre el improvisador, entre esa poesía social que es la que yo más respeto, porque es muy complicado poder hacer esa fusión, como
dice Virgilio en varias ocasiones, de lo oculto y lo popular, llegar a hacer una décima improvisada, como llegar a hacer un poema libre, hacer un soneto, hacer un romance, una quintilla, en un homenaje que le hicieron en la Casa de la Cultura de Plaza antes del año 2000. Se sintió muy emocionado. No recuerdo la quintilla completa, pero los dos últimos versos decían: y los que me han dado vida también me darán la muerte. Ese día por poco Naborí le da una sirimba porque se sintió muy emocionado, y es verdad, las emociones también llegan a matarte, ¿no? Entonces, como era el cubano que era, ¿no? Con ese sentido de identidad que tenemos los cubanos, que nos reímos de todo, aún ahora mismo, en los momentos difíciles que vivimos y seguimos adelante, con esa fuerza mambiza que llevamos en la sangre, ¿no? Quise preparar este libro de epigramas de Juan Claro porque en dos etapas de su vida que él colaboró con el periódico Palante, en aquel momento semanario Palante, él se llamó Martín de la Hoz, Guachinango, Elidio Ribona, o sea, diferentes seudónimos. Él no quería que se conociera, ya Indio Naborí era conocido en lo popular, y Jesús J. Ruiz era el hombre de esa poesía lírica de la que ustedes han estado hablando. Entonces, a mí me gustó mucho Juan Claro, veía la transparencia del indio, yo veía un poco en Juan Claro esa representación de lo que era nuestra Indio Naborí, y así lo titulé, Epigramas de Juan Claro. Tuve la suerte de, con todo el respeto al autor que estaba vivo, pudimos preparar, diciéndole yo si eran esas las que él consideraba que pudieran estar dentro de este libro, y preparamos este libro de 2004. Ahora en la Feria Internacional lo volvimos a presentar en una edición digital, yo espero. Lo más interesante que tiene es que ahora está ilustrado el libro, una ilustración preciosa de Lacoste en la portada, y con 20 ilustraciones de Palante, porque fue en Palante donde surgieron esos epigramas en décimas. El epigrama, no tengo que hablar aquí donde estoy entre poetas, lo que ha sido, ¿no? en la historia de la poesía y de la lírica, es muy difícil, hay que tener un conocimiento profundo de lo que es la literatura, la poesía en general, y Naborí logró con epigramas de Juan Claro llegar a su pueblo de esta manera. El libro se agotó, fue por la editorial San López. Ya les digo, ojalá que se pueda ahora próximamente, hemos tenido problemas de papel, todo lo que ustedes saben, se atrasó la feria. Presentamos el libro con una exposición hermosa, bellísima, con las caricaturas y 20 epigramas de Juan Claro allá en La Habana Vieja, y espero que finalmente ustedes puedan tener nuevamente la nueva versión homenaje, es una edición homenaje a Indio Naborí de estos epigramas de Juan Claro. No son epigramas extemporáneos, nacidos por un impulso del autor, sino cada uno en su contexto, en su momento que lo vio nacer, en la situación social que vivía el indio. Traté de, junto con el autor, de organizar 3 momentos: epigramas festivos, epigramas políticos y epigramas sociales. Yo, como les quiero traer un poco de alegría, y quiero que estamos entre cubanos, quiero que sea una mañana un poco de risa. Algunos, los más festivos, dan un poco más de risa. Ustedes saben que el humor, en el humor está la sátira, está también la ironía. Eso es este libro. No pensemos que, porque hablemos del humor, es la carcajada, para nada. Está sobre todo la reflexión. Es un libro de mucha reflexión, es un libro que hay que tener en cuenta cuando se hable, no quiero hablar como libro para no acercarme a él, de que el protagonismo realmente es todo de Naborí, sino hay que acercarte a esa parte de la obra también de Naborí menos conocida, porque lo que muchos no conocen es que Naborí también fue un gran periodista y por lo tanto un gran humorista. Tenía ese gran sentido del humor de tú llamarlo por teléfono: ¿cómo estás? Y decirte aquí apuntalado como La Habana Vieja, cosas así muy de cubano, ¿no? O acercarte a él con cualquier situación y siempre sacarte algo del refranero popular. Los más allegados a él saben que era así, de esa manera. Y entonces quise un poco que esto fuera un homenaje también a él, recordarlo como el cubano que fue siempre y que ha estado y que seguirá entre nosotros. Yo solo, para darle, porque me parece que debe ser Fide quien cierre este panel de esta mañana, que de verdad les damos las gracias a todos los que han estado presentes. Quiero leerles, para que ustedes conozcan, reflexionen en algunos de estos epigramas tan agradables, ¿no?, al oído, y que quizás nos hagan pensar, reflexionar y algunos un poquito reír.
Bueno, los dos momentos de Palante fue el año 61 y el año 66, y después retomó esas ediciones en el 87 hasta el 91, que ya realmente la vista no era posible y ya no continuó con los palanteros, ¿no? Demuestra una vez más ser, como les decía, un cronista de su tiempo. Se enfrenta a esa condición emocional, a esa propuesta estética de texto, cumple la doble función de los epigramas, tanto la cómica como la poética, y está ese humor entre lo que es la noción estética, la risa, la poesía, lo sublime, lo cómico. Y verán aquí algunos, por ejemplo, tengo marcado de la Odisea del Transporte, uno de los sociales. Creo que es un tema que aún continuamos con esta odisea, lo sabemos todos los que tuvimos que llegar hoy en la mañana. Y escribió así el libro: es más feliz Tamara que Penélope, la griega, porque su guagua no llega, y cuando llega no para. Si la griega de alma clara esperó a su compañero 20 años, y el gran guerrero volvió por fin con más fe, podemos afirmar que Ulises no era guagüero. Cosas así increíbles de no. Tenemos este otro, Perdón de Madrina. Dice de su ahijado Neno, la madrinita Jacoba: yo sé que es vago y que roba, pero él en el fondo es bueno. ¿Acaso quiere el veneno como bálsamo pasar? Mientras comenta Gaspar en charla con Arredondo: Nenito es bueno en el fondo, pero en el fondo del mal. Y quizás alguno más para terminar, dos más, uno que me parece genial, que es con el que quiero cerrar, por lo que encierra de ese humor, pero también de lo sublime, de la poesía, de lo cómico, pero quiero leerles por la delicadeza con que trata el tema, por la elegancia, ¿no? Humor de los pasajeros. Luz va a montar vacilante en la guagua de la punta, y el guagüero le pregunta: ¿por detrás o por delante? Ella responde al instante frente a la guagua endiablada: a mí no me importa nada el lugar ni la manera, yo monto por donde quiera si la guagua está parada.